8 de la mañana con 35 minutos, 8:35 minutos de la mañana. Estamos de regreso en la revista En Conexión y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro siguiente o primer invitado en el día de hoy, en esta mañana de lunes, el compañero Carlos Escorcia Polanco, militante del Frente Sandinista desde 1978, cuando ingresó pues a las filas del Frente Sandinista. Estudió teología en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios y la Facultad Evangélica de Estudios Teológicos. Reside en Estados Unidos desde 1990, desde donde conversamos con él hace un par de años, creo que en pleno 2018, cuando observamos sus análisis en las redes sociales y nos parecieron muy acertados y balanceados. Debo decir que también obtuvo licenciatura en Estados Unidos en Ciencias de la Interpretación. Trabajó 25 años para la Corte Suprema de California como intérprete judicial y contribuyó editorialmente con el diario La Opinión de Los Ángeles y fue comentarista de la radio KPFK de Hollywood, California, sobre temas latinoamericanos. Siempre muy pendiente de su patria, de Nicaragua, y viene bastante seguido. Por eso entiende muy bien de lo que vamos a hablar y por eso le hemos invitado. Gracias, estimado Carlos, por acompañarnos esta mañana. Bienvenido. Es un placer estar por aquí, compañero. Gracias, Carlos. Hoy, casualmente, el tema que acordamos con ustedes es muy interesante, pero quiero enlazarlo con esto, porque los primeros lunes del mes de septiembre quedó establecido por ley que tenemos que celebrar nuestra constitución política de Nicaragua. Y hoy es el día, y por eso quería traer a colación el artículo 1 de la Constitución y enlazarlo con el tema que vamos a abordar. Dice artículo 1, la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos. Habla de nuestra independencia, de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación nacional y precisamente con usted, Carlos, vamos a hablar de soberanía y antiimperialismo, que yo creo que tendría que ir muy de la mano el tema. Bienvenido, Carlos. ¿Qué nos dice Muchísimas gracias. Bueno, en todo el planeta existen más de 200 naciones. Y una nación es un conglomerado social, humano, que se organiza en torno a objetivos comunes que le unen: el idioma, la cultura, la raza, los lazos familiares, la historia y la geografía, que hacen que determinado grupo humano se identifiquen los individuos a sí mismos como pertenecientes a ese grupo. Cuando ese grupo llega a un desarrollo social alto, entonces la expresión es una nación. Es una identidad de grupo. Y todas las naciones del mundo tienen declaraciones constitucionales muy semejantes a la nuestra. Es simplemente natural. Ese grupo humano tiene una identidad y esa identidad es la nación. Y esa identidad del grupo, que lo comparten todos los individuos, debería ser sagrada para todos, menos para aquellos que, aunque dejaron el ombligo en Nicaragua, piensan como extranjeros. El problema que tenemos en Nicaragua es que, lamentablemente, a lo largo de nuestra historia, por razones que sería muy largo explicar, pero pensemos desde la época de William Walker, desde esa época y la situación del canal por Nicaragua y el paso natural por el río San Juan y la fiebre de oro en California, etcétera, etcétera, está enlazado toda una geopolítica histórica ya lleva cerca de 200 años. Entonces los Estados Unidos de América han considerado a Nicaragua como un paso estratégico entre dos mundos, entre dos mitades del globo terráqueo. Y eso explica por qué un país pequeño geográficamente, grande en dignidad, ¿verdad?, pequeño numéricamente y económicamente saqueado y empobrecido. Pero este pueblo saqueado, pequeño geográficamente, pequeño numéricamente, pero rico en patriotismo, ha sido
un objetivo central de la política exterior de los Estados Unidos por casi 200 años. Por lo tanto, no me extraña a mí que nuestros legisladores pusieron como el artículo número 1 de la Constitución Política de Nicaragua, que es el marco jurídico que define las reglas del juego de este grupo social, que somos los nicaragüenses, que es la nación nicaragüense. Eso significa que para quienes escribieron la Carta Magna, consideraron que el punto principal de la nacionalidad nicaragüense es defender la soberanía nacional. Por lo tanto, atentar contra la soberanía nacional, ir a los Estados Unidos de Norteamérica a gestionar agresiones económicas y financieras contra el país donde nacieron, debería ser considerado alta traición a la patria. Yo creo que sí, ese es un gran punto, porque además estamos viviendo un capítulo en nuestra historia presente, don Carlos, que habla de esto, porque el gobierno de Nicaragua, a través del sistema judicial, tomó acciones concretas y aplicó leyes que ahí estaban en el mismo Código Penal desde hace rato y creó unas nuevas a través del Poder Legislativo para un grupo de personas que estaban solicitando precisamente lo que usted decía: agresiones, sanciones económicas, intervención de cualquier tipo en nuestros asuntos internos. Usted, que ha residido por mucho tiempo en Estados Unidos, sabe perfectamente que esa gran nación jamás va a permitir que pase eso en su territorio. O sea, cuando Rusia, cuando China han tenido posiciones diferentes a su política, ya sea externa o interna en cualquier asunto, ellos toman acciones inmediatamente. ¿Por qué no podremos hacerlo nosotros como nación pequeña? Definitivamente que tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Déjeme decirle que yo trabajé casi 26 años con la Corte Suprema de Justicia del Estado de California. Obviamente, trabajar 26 años como intérprete judicial, interpretando del inglés al español y del español al inglés todos los procesos judiciales que se pueden dar en el Estado, ¿verdad? Me di cuenta cómo funcionan las leyes allá, ¿verdad? Y esas leyes que tanto les molesta, esas leyes que creen que el comandante Ortega o la Asamblea Nacional se las sacó de la manga repentinamente, esas mismas leyes existen en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, está una ley que en Estados Unidos se llama FARA, sí. F-A-R-A, que quiere decir, y si me permite decirlo en inglés, lo voy a traducir rápidamente. La palabra FARA viene de las siglas en inglés que significa foreign, y foreign quiere decir extranjero, Foreign Agents Registration Act, que significa en español ley de inscripción, la gente dice registro, pero es lo mismo, ley de inscripción de agentes extranjeros. Esa ley existe en Estados Unidos desde hace décadas. Sí. Y en los Estados Unidos, cualquier persona puede trabajar como agente extranjero, financiado por alguna corporación extranjera o por algún gobierno extranjero. Pero, según las leyes de Estados Unidos, número 1, tiene que inscribirse ante el Departamento de Estado. Número 2, tiene que rendir informes de sus actividades al Departamento de Estado y de sus movimientos financieros. Y si no lo hace, las penas van desde multas hasta prisión. Aquí a eso le llaman dictadura. Pero en Estados Unidos es democracia. La misma ley, con la única diferencia que en Estados Unidos son más severas que aquí. Ese es un gran punto, porque qué paradoja, qué ironía, yo no sé qué decirle. El gobierno de Estados Unidos, en su política exterior, siempre ha opinado, no desde ahorita en nuestros asuntos, pero en particular en este momento que vivimos, dice que no podemos hacer eso, y ellos hacen exactamente lo mismo. O sea, hipocresía, ¿qué será, Carlos? Perdóneme que lo contradiga. Ellos no hacen exactamente lo mismo. Ellos violan sus propias leyes. Ajá. Y las leyes de ellos son más severas que las nuestras. Ahora, déjeme decir una cosa sobre la cuestión de injerencia extranjera. Si ellos solamente opinaran, no importaría que opinaran, aunque no nos guste, ¿verdad? Sí. Pero la cosa es que ellos no solamente opinan, ellos financian y ellos pagan a sus mercenarios. Ahora, mucha gente no conoce qué significa la palabra mercenario. Un mercenario es una persona que se vende por dinero
a un país extranjero para cometer actos ilegales y actos violentos. Una persona que está al servicio de otro país y que no le importa si la causa es justa o no es justa. No se pelea por ideales, sino que por dinero. Ese es un mercenario que no le importa venderle su alma al diablo y vender a su propia madre con tal de que le paguen. Entonces, aquí en Nicaragua hay unos 4 ciudadanos que nacieron en este país que le han vendido su alma al diablo y su conciencia al imperialismo norteamericano y han recibido dinero. En Estados Unidos eso es ilegal. Sí. Según las leyes de allá, es ilegal. Nadie puede financiar una campaña. Ahora, el señor Trump no era santo de mi devoción. Sin embargo, debo decirle que no se pudo probar fehacientemente. Hubieron sospechas y muchas insinuaciones y alguna razón para dudar, pero nunca hubo una prueba directa de que Rusia financió o intervino en las elecciones que ganó el señor Trump, ¿verdad? Si se hubiera podido demostrar que Rusia tuvo una interferencia activa en las elecciones presidenciales norteamericanas, estoy completamente seguro que tanto el Congreso de los Estados Unidos como la Corte Suprema de Justicia en Washington hubiesen declarado ilegítima esa elección, la primera elección que ganó Trump, porque ningún país del mundo, comenzando con los Estados Unidos, tolera o permite que otro país extranjero financie un bando electoral. Sí. Ahora, yo quiero llevarlo a un punto, Carlos, si me permite, me acompaña en el análisis, es el hecho de que a veces creemos que este tema de soberanía, autodeterminación, sostener nuestra independencia, que en efecto la tenemos, estamos celebrando 200 años de haber expulsado a los españoles, es un asunto solamente del gobierno, de los diplomáticos. Yo creo que es un asunto, si no estoy mal, usted dirá, de que todos los ciudadanos nos empapemos del tema y lo defendamos y representemos al país de una u otra forma para la defensa de estos conceptos que son reales. Definitivamente la independencia es un concepto que nos atañe a todos los nicaragüenses. Ahora, en su momento, yo no soy muy bueno para las matemáticas, pero no puedo precisar exactamente, bueno, son 200 años, ¿verdad? Sí, de la independencia, perdón, sí. Hace 200 años, en su momento, el concepto de independencia era un concepto altamente revolucionario. Ahora, la historia evoluciona, para bien o para mal, la historia evoluciona, y entonces hoy no tiene ese mismo impacto que tuvo hace 200 años. Pasa, sí. ¿Verdad? Porque el desarrollo de nuestra propia historia ha ido rebasando las realidades de aquel momento. Lo importante ahora, recordando la independencia de hace 200 años, cuando había un fervor revolucionario en toda América Latina, donde destaca elocuentemente y de manera única el gran libertador Simón Bolívar. Sí. Era un espíritu que duró varias décadas en toda América Latina, como ahora hay una efervescencia revolucionaria en América Latina también. La hay, definitivamente. A veces avanzamos, a veces retrocedemos, pero ahí está ese momento histórico que es prácticamente irreversible. Hoy, ya las nuevas generaciones que vivimos ahora, obviamente estamos en otro estadio histórico. No la vemos tan revolucionaria, pero sí tenemos que ver la realidad del contexto actual. Y es que ya, como lo ha dicho claramente el presidente Ortega, necesitamos una nueva independencia. Y esa nueva independencia es independizarnos del imperialismo norteamericano. Porque el imperialismo es un monstruo grande y pisa fuerte sobre la pobre inocencia de la gente. El imperialismo es un cáncer de la humanidad, no solo de Nicaragua. Es que no es solo a Nicaragua que agreden. Lo que pasa es que los nicaragüenses les salimos paraditos. Desde la época de Andrés Castro. Desde la época de Andrés Castro. Siempre, a pesar de nuestra pobreza y de nuestras limitaciones, siempre les hemos salido valientes. Sí. Y a diferencia de otros países que se han sometido, nosotros no nos hemos sometido ni nos someteremos jamás.